Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hacer una introducción al área de base de datos, ¿ok? Sus principales conceptos y relaciones, ¿ok? Para así, bueno, adentrarnos en este nuevo mundo del diseño de base de datos y poder enriquecer nuestras aplicaciones en el área de la ingeniería. Entonces, bueno, vamos al material del día de hoy, esperando que sea del agrado de todos ustedes. ¿Qué es una base de datos? Principalmente una base de datos, así como hemos manejado anteriormente en el uso de archivos de texto, ¿ok? En el cual teníamos almacenado la información que iba a servir para el programa para así realizar los cálculos. Una base de datos es una alternativa de almacenar información también. Esta información se almacena generalmente en forma de filas y columnas y organizada ya sea en servidores locales o web. Entonces, bien, la base de datos, o sea, el uso de base de datos está presente casi en todas las áreas de la vida cotidiana, ya sea videojuegos, sistemas de control de facturación, farmacias, eh, instituciones educativas. Entonces, en cada una de ellas, bueno, información referente a ese campo. Fíjense que por aquí tenemos un ejemplo gráfico de un videojuego, el cual internamente administra o maneja una serie de información organizada en forma de datos. Fíjense que ahí lo podemos ver como un archivo de texto. Entonces esos datos están organizados allí de acuerdo a un patrón que se ha diseñado con anterioridad. Formalmente, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. ¿Dónde se almacenan esos datos? Básicamente puede ser en una computadora, en un data center o blockchain. Cada uno de ellos, bueno, de acuerdo a los avances de tecnología, han tenido mayor auge. Con principalmente en sus inicios las bases de datos se guardaban en computadoras, ¿okay? Servidores locales, las redes de datos en este caso se mantenían todos los datos en una única computadora, ubicación, y para acceder a esa información se debía acceder a la computadora principal del sistema, la cual se conocía como servidor. De hecho, actualmente todavía hay muchas organizaciones que almacenan sus datos en forma de computadora centralizada o un servidor. Otra alternativa son los data centers. Son centros de datos con infraestructura física o incluso virtuales utilizadas para alojar sistemas informáticos que tienen como objetivo procesar y almacenar la información, ¿ok? Para realizar backup a personas y empresas. El último medio que tenemos para almacenar, en este caso, lo categorizamos como los blockchain o cadenas de bloques. Esto se trata de una enorme base de datos que recoge y almacena la información de manera compartida y descentralizada. Cuando hablamos de descentralizada es porque ellos pueden estar ubicados en diferentes partes del mundo, ¿okay? Y de esa manera garantizar una calidad de servicio. De esta forma se crea un registro único que a su vez genera copias sincronizadas. O sea, a pesar de que ellos están ubicados de forma remota y descentralizada, su procesamiento es de forma sincronizada, lo cual hace imposible manipular los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dependiendo del medio de almacenamiento que vamos a tener, la complejidad en el uso va a ser mayor. ¿Ok? ¿Qué tipo de bases de datos existen? Bueno, principalmente existen dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. En cuanto a las relacionales, es una base de datos que colecciona la información, ¿ok? Estableciendo relaciones predefinidas, en la cual los datos se almacenan en una o más tablas. En estas tablas, la información se organiza en forma de columnas y filas, así como vimos en matrices, lo que facilita su visualización y la comprensión de cómo se relacionan las diferentes estructuras de datos entre sí. Mientras que las bases de datos no relacionales
se emplean para almacenar datos no estructurados, los cuales no tienen algún esquema predefinido. Sin embargo, también se pueden emplear en el almacenamiento y gestión de datos estructurados. Sin embargo, ahí viene el principal uso. Cuando los datos están bien estructurados, se suele utilizar una base de datos relacional, y cuando la estructura es ambigua, pues se utiliza una base de datos no relacional. Aquí podemos observar un ejemplo de una base de datos relacional en un diagrama entidad-relación o diagrama de clase, como ustedes lo prefieran llamar. En este caso tenemos una base de datos que tiene una serie de tablas. ¿Okay? Aquí por ejemplo tenemos la tabla producto, la tabla proveedor, presentación, marca y zona. Cada una de ellas tiene una serie de atributos o campos, ¿okay? Los cuales van a ser de tipo clave, como por ejemplo aquí tenemos para producto una clave que se llama ID producto, de tipo entero con 11 dígitos. A su vez, bueno, tenemos una serie de campos, ¿okay? De esa tabla. Cada una de las tablas por lo general tiene una clave que va a permitir identificar cada uno de sus elementos o de los elementos que se vayan a crear pertenecientes a esa tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la clave del proveedor y la descripción. En el caso de la descripción, este mismo campo va a tener relacionado un tipo de dato, ¿okay? En este caso varchar, con 100 caracteres. Lo que también podemos observar aquí en este diagrama es que las tablas van a tener una serie de relaciones, ¿okay? Entonces, por ejemplo, aquí un producto, un proveedor provee un producto. Si lo leemos de forma inversa, un producto puede ser proveído por varios proveedores. A su vez, una marca identifica un producto, ¿okay? Y un producto puede estar identificado por varias marcas. Entonces, de esta manera tenemos una representación visual de lo que es una base de datos. Nosotros anteriormente habíamos organizado o estructurado nuestros datos en forma de archivo de texto, para lo cual creábamos una estructura predefinida de acuerdo al problema. En este caso, bueno, para una base de datos, bueno, también hay que estudiar bien el problema, identificar los actores principales, así como los elementos, los campos, y de esa manera pues crear cada una de las tablas pertenecientes a la base de datos que se vaya a diseñar. Entre las bases de datos relacionales más conocidas y más utilizadas tenemos MySQL, ¿okay? Oracle, SQLite, Transact SQL y Web SQL. Fíjense que cada una de las bases de datos generalmente tiene la sigla SQL dentro de su nombre, porque SQL es el estándar que se utiliza como un lenguaje de modelado de base de datos. Entonces, en este caso, bueno, la más utilizada cuando se utiliza, por lo menos el diseño web, es MySQL, y para aplicaciones o aplicaciones web pequeñas se suele utilizar SQLite por lo sencillo de su implementación. De hecho, SQLite no necesita la instalación predefinida de un servidor de base de datos. En cambio, MySQL, Oracle, por ejemplo, sí necesita la instalación y configuración de un administrador de base de datos o un servidor de base de datos específico. En cuanto a las bases de datos no relacionales, ¿okay? Estas bases de datos están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos no relacionales son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar por su funcionalidad y el rendimiento a escala. Por lo menos en las redes sociales se suele utilizar mucho las bases de datos no relacionales. Fíjense que ellas presentan la estructura de una manera, si se quiere, informal, ¿okay? La cual permite pues almacenar cada uno de los datos de acuerdo al nombre del campo que se requiera especificar. En cuanto a las bases de datos no relacionales más conocidas o más utilizadas, tenemos MongoDB,
CouchDB y Firebase. En cuanto a MongoDB, es una base de datos de documentos utilizada para crear aplicaciones de Internet escalables y de alta disponibilidad. El enfoque de esta, bueno, es un enfoque flexible y muy popular en los equipos de desarrollo con metodologías ágiles. Cuando hablamos de una metodología ágil, es aquella que tiene como objetivo producir software de la manera más rápida en el menor periodo de tiempo. ¿Okay? Productos rápidos en la menor cantidad de tiempo. En cuanto a CouchDB, esta permite que las aplicaciones almacenen datos recopilados localmente en dispositivos móviles y navegadores, para luego sincronizar esos datos una vez que vuelvan a estar en línea. El almacenamiento es eficiente de documentos. En CouchDB los documentos JSON son las unidades principales de datos, junto con los archivos adjuntos binarios asociados como las imágenes. Estos documentos JSON lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Es un formato de transferencia de documentos muy utilizado y es flexible y a su vez ligero para así aumentar los tiempos de respuesta en las páginas web. En cuanto a Firebase, es una plataforma digital diseñada para facilitar el desarrollo de aplicaciones web, así como aplicaciones móviles de calidad en una forma rápida y eficiente, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las mismas a través de la implementación de sus distintos módulos. En este caso, bueno, tenemos que cada una de ellas tiene su utilización particular, ¿okay? Las cuales comparten que su forma de ejecución es no relacional. En cuanto a una comparativa básica entre las bases de datos relacionales contra las no relacionales, principalmente, bueno, algunas comparten ciertas características y algunas tienen principales diferencias. Por ejemplo, las bases de datos no relacionales, ¿okay? Como MongoDB, ellas no permiten mucho aislamiento, procesamiento transaccional y la integridad referencial, mientras que las bases de datos relacionales favorecen la atomicidad, el aislamiento, ¿okay? Porque al ser ellas estructuradas, pues pueden organizarse de una mejor manera. Generalmente suelen ser utilizadas para volúmenes de información bastante altos, donde la estructura es conocida. En cambio, las no relacionales generalmente suelen utilizarse en bases de datos más pequeñas con estructuras ambiguas, donde no se conoce mucho la estructura o hay muchos tipos de formatos de estructura, por lo cual se necesita mayor flexibilidad en cuanto a su representación. ¿Cuándo usar una base de datos relacionales? En este caso, ¿cuándo usar SQL? Principalmente, bueno, en ámbito educativo, desarrollo web, negocios y empresarial. Okay, pues es un esquema que nos permite estructurar la información y aportar conocimiento lógico al estudiante, o en este caso, a los diferentes usuarios que se puedan incluir. En el ámbito de desarrollo web, nos permite mantener jerarquía de datos, siempre y cuando la capacidad de concurrencia, almacenamiento y mantenimiento no sean de considerable dificultad y la información sea consistente. En caso contrario, pues será más conveniente la utilización de una base de datos no SQL. En cuanto a negocios, bueno, el uso de SQL nos permite crear inteligencia y análisis de negocio. Son temas que requieren el uso de bases de datos relacionales para facilitar el consumo de la información y la identificación de patrones de datos. ¿Okay? Esto con el fin de, por ejemplo, establecer y controlar los gestores de inventarios, mejorar la producción, reducir los costos y de esa manera, bueno, tener una empresa con un flujo de caja productivo. En el campo empresarial, bueno, porque el software a la medida y el software empresarial poseen características de mantener información con estructura consistente. En este caso, el objetivo es, bueno, garantizar una calidad, un procesamiento de calidad y una mínima tasa de fallos. En el caso de no SQL, se suele utilizarse en redes sociales por lo variado de las estructuras, en desarrollo web, ¿okay? Como igualmente en
el desarrollo web hay poca uniformidad de la información, sobre todo por los grandes volúmenes y diferencias en la información que se presenta. Desarrollo móvil debido a la tendencia, ¿ok? Sobre todo son aplicaciones cada una con características distintas. En el ámbito del Big Data, ¿ok? Por la administración de grandes cantidades de información, y así como también en el Cloud Computer o computación en la nube, principalmente por la adaptabilidad en cuanto a necesidades diferentes en clientes diferentes y particularidades diferentes. Entonces bien, muchachos, aquí hemos llegado al final, ¿ok? Una breve introducción a lo que son las bases de datos en el punto de vista teórico. Posteriormente vamos a adentrarnos en la parte práctica, ¿okay? De cómo crear una base de datos y de cómo integrarla en una aplicación, ¿okay? Ya sea una aplicación de escritorio o una aplicación web. Entonces, bueno, muchachos, estamos en contacto, practiquen bastante y a su vez recuerden que todos estos conceptos pueden ser enriquecidos en la web, así como en la bibliografía suministrada en el curso. Entonces, nos vemos en el siguiente material, esperando que sea de su agrado. Cuídense mucho y estamos en contacto.